bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a poner aquí un relojito para redimir el tiempo. Amén. ¿Estamos todo bien? ¿Todo listo? Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a dar el tema número 3 de la serie La historia de la iglesia cristiana. Para los que toman notas, el tema de hoy es el número 3. La serie la comenzamos hace 3 domingos, hoy es el tercer domingo, así que ya hemos visto 2 temas. Le voy a recapitular un poquito a los que no han estado antes. Pueden buscar los temas en internet. El primer tema se llamó la iglesia apostólica y el segundo tema se llamó la iglesia perseguida, que vimos la semana que pasó, amén. Así que pueden buscar esos temas para que se pongan al corriente y pues puedan entender lo que estamos hablando hoy, porque si no vio esos 2 temas, es probable que hoy se pierda un poco en el hilo de la enseñanza que vamos a ver hoy acerca de la iglesia imperial. Ese es el tema el día de hoy, para los que toman notas, la iglesia imperial. Pero pienso que los que no han visto los 2 temas anteriores se van a perder un poquito, así que se los recomiendo que los busque cuando esté en su casa para que los pueda ver, amén. Entramos el día de hoy, hermano, a lo que es el año 313 de la historia de la iglesia cristiana. El primer periodo fue de 70 años, del año 30 al año 100, ¿sí? Estuvo marcado por el inicio del ministerio de Jesús y finalizado con la muerte de los últimos de los apóstoles, que fue el apóstol Juan. En el año 100 él murió y en ese entonces terminó el primer periodo de la iglesia. Y comenzó el periodo de la iglesia perseguida en el año 100 al año 313. Durante 213 años hubo persecución. Amén. Y el día de hoy vamos a abarcar del año 313 al año 476, un periodo de 163 años de historia de la iglesia cristiana. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a abrir la escritura, hermanos, el día de hoy en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 18. Consiga esa porción y cuando lo tenga vamos a ponernos en pie un par de segundos, un par de minutos para dar lectura. Oremos y que, ¿verdad?, hablemos la palabra del Señor el día de hoy. ¿Estamos listos? Puestos en pie, leemos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice así: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en este momento, porque vamos a hablar tu palabra, y tú has prometido, Señor, que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, allí tú estás. Sabemos que tú eres real, tú estás en este lugar. Y Padre, queremos en este momento que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine con ese entendimiento, Padre, que necesitamos para poder aprender de tu palabra, poder atesorar esta no solo información, sino que vaya más allá de ser una mera clase bíblica, que podamos, Señor, entender la historia de la iglesia, Padre, y poder de esa forma ser la iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús decimos amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria al Señor. Este pasaje es muy famoso, este pasaje que acabo de leer. ¿Por qué es muy famoso? Porque es el pasaje que se ha tomado como la base de lo que se conoce como la iglesia romana, la iglesia tradicional. Este es el verso donde ellos se basan para decir que así como Jesús le dijo a Pedro: sobre ti yo edificaré mi iglesia, y puesto que según ellos Pedro fue el primer papa, pues entonces la iglesia católica es la iglesia que Jesús fundó. Sin embargo, en este juego de palabras sabemos que cuando Jesús llama a Pedro, tú eres Pedro, le está diciendo: tú eres una roca pequeña, tú eres una piedrecita. Sabemos que eso es en el original. Tú eres Pedro, le está diciendo, una roca pequeña. Eso es lo que significaba Pedro, ¿no?, cuando el Señor le cambió el nombre. Pero Jesús dice: y sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, y ahí la palabra cambia porque es una roca
del tamaño del Stone Mountain, una roca gigante, refiriéndose a sí mismo. Jesús dice, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro? Porque en ese momento Pedro está teniendo la revelación más grande de todo el Nuevo Testamento. Pedro está entendiendo que ese hombre con el que él está hablando es el Mesías. Ese hombre es el que han estado esperando por 1500 años desde que Dios lo promete en la ley, y entonces por eso Jesús un poco alaba a Pedro y le dice, tú eres Pedro, ¿sí? Y le da un nivel de autoridad y le dice, pero sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y te daré las llaves. Y esas llaves, hermano, que le da Pedro es algo metafórico, ¿no? Muchos que son muy tradicionalistas pintan a Pedro con unas llaves en el cielo, y la tradición enseña que él es el que te va a abrir la puerta para que entres al cielo, o el que te va a decir vete al infierno, y no es así. Es un lenguaje metafórico que está hablando de autoridad, y esa autoridad pasa por extensión a todos, no es exclusiva de Pedro. La autoridad que Jesús le da a Pedro no es exclusiva de él, no lo pone como cabeza sobre los demás apóstoles, sino que en ese momento es Pedro el que tiene la revelación, y es a Pedro a quien Jesús le está hablando, pero esa autoridad se extiende a todo creyente en toda nación, de toda tribu, de toda lengua, y todos nosotros somos entonces la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a entrar al punto número 1 una vez que he explicado ese versículo, y el punto 1 lo hemos titulado el fin de la persecución. El fin de la persecución. La iglesia cristiana fue perseguida por 213 años, desde el año 100, ¿ok?, hasta el año 313. La semana pasada vimos que en ese periodo de 213 años hubo una serie de emperadores romanos que persiguieron a la iglesia. Algunos directamente, otros un poco más suave. Alguna persecución fue local en alguna región de Roma, alguna persecución fue a nivel imperio, en todas las regiones que estuvieran bajo el imperio romano. Algunos emperadores fueron encarnizados en su persecución, hicieron edictos como destruir templos cristianos, expropiar toda propiedad de la iglesia, destruir toda literatura cristiana, remover de puestos del gobierno a todo aquel que profesara ser cristiano, quitar la ciudadanía romana a los ciudadanos romanos que se convirtieran a Cristo, etc. Promulgaron muchos edictos para presionar de tal forma que el cristianismo no se siguiera disipando en todo el imperio romano. Vimos también las razones. Vimos las razones políticas, vimos las razones sociales. Les recomiendo que por favor lo miren, esa enseñanza en internet. No puedo repetirla obviamente el día de hoy, pero quiero recapitular un poquito para que agarremos un poco el hilo. Amén. En el año 305 está el emperador Diocleciano. Y Diocleciano es un emperador terrible. Diocleciano es un emperador que trata de destruir el cristianismo a como dé lugar. ¿Ok? Él en el año 305 tenía el cristianismo completamente prohibido en Roma. ¿Sí? Pero hubo un problema y él abdicó al trono. Entonces Roma quedó en manos de 4 generales que estaban disputándose Roma y se enfrentaron entre ellos en una guerra para ver quién se iba a quedar con el imperio. Y Constantino, uno de esos generales, fue el que ganó la guerra, pero antes de ganar él esa guerra, él dice que él oró al Dios Supremo. Él no sabía quién era el Dios Supremo, pero él ora y él dice, si me das una victoria, yo te voy a servir, yo te voy a honrar. Y entonces él mira en el cielo una cruz con unas letras que dicen, con esta señal vencerás. Ve una cruz. Entonces él pone la cruz en todos los escudos de sus soldados, va a pelear, gana, y tras ganar esta victoria, él dice que es cristiano. Se convierte en cristiano. Entre comillas, ahorita vamos a ver algunos detalles sobre la vida de Constantino. Constantino en el año 313 detiene la persecución. La detiene completamente, él dice no más persecución. Por eso este año 313 es un año que marca la historia de la iglesia. Es el año que se pone fin a la persecución de la iglesia cristiana. Sin embargo, no es sino hasta el año 324, 11 años después, que se oficializa la religión. O sea, no es en el año 313 cuando la religión pasa a ser la religión del imperio, sino es hasta el año 324 cuando ya se hace oficial, se hace un edicto, se le llamó el edicto de Milán, y en ese edicto ya se recibe a la iglesia cristiana
como la iglesia oficial del imperio cristiano. ¿Ok? Constantino, sin embargo, le decía yo hace un rato cristiano entre comillas, porque era un hombre que tenía ciertos defectos, ciertos problemas. Su cristianismo siempre ha sido puesto en tela de juicio. Durante toda la historia, la iglesia cristiana ha dudado del cristianismo de Constantino. ¿Por qué? Porque muchos creen que él usó esta estrategia y usó la religión con propósitos políticos. Eso es lo que parte de la iglesia piensa acerca de él. Este hombre usó lo que era la influencia de la iglesia en el Estado. Y ese fue un problema que trajo serias consecuencias a la iglesia cristiana. Según los historiadores, Constantino se bautizó antes de morir porque él tenía entendido que el bautismo quitaba los pecados. Entonces él dice, justo cuando antes de que yo muera me bautizo, soy limpiado de mis pecados y me voy al cielo. Y eso fue un error doctrinal de parte de él. Amén. Vamos a ver algunos beneficios, hermano, de la victoria del cristianismo. Algunos beneficios buenos, entre comillas, porque a final de cuentas, la época imperial terminó siendo más mala que buena. Terminó la persecución, pero se comenzaron a infiltrar muchísimas cosas dentro de la iglesia y hoy nos vamos a sentir identificados con muchas cosas que hoy día otra vez se están infiltrando dentro de la iglesia cristiana. ¿Ok? El primer beneficio de que paró la persecución y la iglesia pasó a ser la iglesia del imperio fue que se construían templos cristianos. Ponme la que sigue, por favor. Ahí, inciso A. Se comenzaron a construir templos cristianos. ¿Qué había pasado con el emperador anterior antes de Constantino? Los había destruido. Él había destruido todo lo que fuera templos cristianos, lugares de reunión cristiana. La iglesia sufrió mucho bajo el imperio de Diocleciano, pero ahora ya con esta nueva reforma se empezaban a construir las iglesias, las tierras que habían sido expropiadas fueron devueltas, al grado de que aún el Estado asumió parte de esas deudas y él comenzó a decir, bueno, se destruyeron tales templos y comenzaron a remunerar a la iglesia con dinero. La iglesia pasó de ser, los cristianos pasaron del Coliseo, donde eran tragados por los leones, a ser parte ahora de la élite de Roma. Comenzó la iglesia a recibir dinero para que fueran reconstruidos los templos cristianos, comenzaron a construirse iglesias por doquier y de hecho algunos templos que eran dedicados a dioses paganos fueron rededicados ahora con propósitos cristianos. ¿Ok? Ese fue uno de los primeros beneficios. Vamos a ver otro. La iglesia no tenía ninguna necesidad económica. ¿Por qué? Porque el tesoro de Roma, que antes de que el cristianismo fuera la religión del imperio, que se usaba para los dioses paganos, ahora ese dinero era dado a la iglesia cristiana. Así que la iglesia cristiana comenzó a vivir un tiempo de mucha opulencia y eso hizo mucho daño a la iglesia. Por un lado vemos para la persecución, y todos felices, ¿no? Pero por otro lado, sutilmente se comienzan a infiltrar cosas que aparentemente son buenas, pero que al final terminan desviando a la iglesia de lo que era el verdadero cristianismo. Los obispos comenzaron a ser sostenidos por la iglesia. Usted sabe que esa palabra obispo, aunque a muchos les suena rara, es una palabra bíblica. Primera de Timoteo capítulo 3 dice que el que desea obispado buena cosa desea, y esa palabra obispo del griego episcopo significa supervisor, ¿no? El que ve por la iglesia, el pastor, digamos. Comenzaron entonces los pastores ahora a ser sostenidos por el imperio. Pasaron de ser los predicadores aborrecidos que les decían, cállate, no hables más en el nombre de Jesús, ahora a pagarles por hablar el evangelio. Y eso pues sonó bien, pero al final vamos a ver que trajo situaciones tristes. ¿Ok? La iglesia recibía donaciones del imperio romano, dinero que a veces tenía que ver con esclavitud, con tráfico de situaciones en la era, en el contexto que estamos hablando. Dinero mal habido comenzó a entrar dentro de la iglesia cristiana. Se armaron las cortes eclesiásticas, es decir, cuando un obispo, un ministro de la iglesia salía involucrado en un problema legal, ya no era llevado ante una corte del Estado, era llevado a una corte de la iglesia. Y en esa corte de la iglesia muchas veces se favorecía y el fallo era a favor de los obispos, aunque fueran culpables de conductas inapropiadas o de cosas que estaban haciendo mal como personas.
¿sí? Así que este tiempo, hermano, trajo mucho daño a la iglesia, porque entonces estas cortes comenzó a provocar que los ministros se sintieran pues protegidos, y entonces muchos crímenes quedaban impunes, porque había una protección de parte de la iglesia en estas cortes eclesiásticas. Los ministros, hermano, llegaron a ser parte privilegiada en el país. Ya ser ministro era algo, ser ministro cristiano ya no era como antes, que eran una secta, que eran unos ignorantes, como en la época de los apóstoles, que dijeron esos son del vulgo. No, ahora ya eran unas personalidades. Todos los ministros llegaron a ser personalidades. Inciso C, otro de los beneficios, entre comillas, se consagró el primer día de la semana como día de reunión y adoración. ¿Okay? Constantino fue el que promulgó el primer día de la semana como el día en que nosotros nos reunimos. Obviamente sabemos que esto no viene de Constantino, ¿okay? Porque aquí es donde muchos se agarran y dicen, es que nosotros no debemos reunirnos los domingos, sino los sábados, porque esa imposición de que la iglesia se reúna los domingos vino de Constantino, y Constantino nunca fue cristiano, fue un falso cristiano, y eso es falso. Los apóstoles se reunían el primer día de la semana desde de este periodo, el periodo de la iglesia imperial. Búsquelo en el libro de los Hechos, y el primer día de la semana fue el día que se instituyó como el día para la iglesia cristiana. Amén. Inciso D, otro beneficio, la crucifixión se abolió. Amén. La crucifixión era una pena de muerte que Roma imponía a todos los malhechores, y se abolió la crucifixión. Los ciudadanos romanos, hermano, por ser gente más privilegiada, cuando eran llevados a pena de muerte, eran decapitados. No eran crucificados, porque la crucifixión era dejada solamente para la gente más vil, la gente más baja, la gente más menospreciable. Y esa es la razón por la que el Señor, el Padre, permitió que Jesús fuera a la cruz, muriera por todos nosotros. Dice que le tuvimos por herido, por azotado, y no había ninguna hermosura en él como para que le deseáramos. Dios permitió toda esa ignominia sobre la vida de Jesús para que al resucitar de entre los muertos, nosotros podamos ser salvos por medio de su sacrificio. Pero esto fue un gran beneficio, ya que la crucifixión fue abolida. La cruz pasó de ser un símbolo de vergüenza a ser un símbolo de victoria, porque fue el símbolo que Constantino puso en el escudo de sus soldados. Inciso que sigue, inciso E. Otro beneficio también, hermano, de la iglesia imperial, que la iglesia imperial trajo, la iglesia cristiana trajo al imperio romano, fue el refrenar el infanticidio. Porque en Roma, hermano, las leyes no protegían a los bebés. Cuando una persona tenía un bebé y no lo quería, podía asfixiarlo, podía matarlo, podía abandonarlo, y no había ninguna ley que persiguiera este delito. Muchas personas, dicen los historiadores, se dedicaban a recoger bebés. Recogían bebés, los criaban, y a una edad un poquito ya fuertes los vendían como esclavos, y ese era un negocio que ellos tenían. Sin embargo, el cristianismo vino a darle a Roma un carácter por la vida, un carácter más humano, a humanizar más a las personas. El último inciso que tenemos aquí en este punto, no, todavía tengo dos. Los esclavos fueron tratados más humanamente, ¿ok? Durante la época del Imperio Romano, hermano, en los tiempos que le estoy hablando, la mitad de la población era esclava. La mitad de la población eran esclavos. Y el trato era pésimo, el trato era de lo más inhumano. De hecho, cuentan que en una ocasión un esclavo se sublevó contra su amo, mató al amo, y el gobierno vino, y ese señor era tan rico que tenía 300 esclavos, y mataron a los 300 esclavos para vengar al romano que había sido asesinado. Los mataron a todos, no importó la edad, no importó el sexo, no importó si habían tenido que ver en el problema o no. Mataron a 300 personas, y entonces la esclavitud era algo pues muy triste en los tiempos en que estamos hablando, ¿ok? La esclavitud fue muy atacada por medio del cristianismo. Se levantó la iglesia a decir la esclavitud no es lo correcto, y con el paso de los siglos la esclavitud llegó a ser abolida en Roma, ¿ok? Otro beneficio. Usted sabe, hermano, que Roma practicaban mucho lo que eran las peleas de gladiadores, que era pelear
en la arena, a muerte, para diversión de las personas, para diversión de los gobernadores, de los emperadores. Y este problema, hermano, no se abolió inmediatamente, pero en el año 404, un cristiano que se llamaba Telemaco fue a la arena, vio que estaban dos gladiadores peleando, se metió a separarlos y lo mataron. Y a partir de ahí no se volvió a practicar más esto de los gladiadores en Roma. Así que fue también un beneficio que hubo para el imperio por medio del cristianismo. ¿Ok? Ahora vamos a ver una lista, hermano, de cosas negativas. ¿Ok? Cosas negativas que trae siempre que el Estado y la iglesia se asocian. La iglesia y el Estado deben de estar separados. Ese es el diseño de Dios. Cuando la iglesia y el Estado se unen, eso trae un caos. Eso trae un caos. Y vamos a ver algunas de las cosas, hermano, como el refrenar la persecución y ser la iglesia imperial llegó a ser una maldición. Más de allá de una bendición, llegó a ser una maldición para la iglesia. ¿Ok? En primer lugar, todo mundo quería ser cristiano sin saber lo que esto implicaba. No voltea a ningún lado. Todo mundo quería ser cristiano sin saber lo que esto implicaba, porque como el cristianismo era la moda, los ministros, los obispos eran gente de élite, el gobierno les pagaba, los cristianos eran protegidos por el gobierno. Se mezcló el gobierno y la iglesia, así que todo el mundo decía, bueno, no entiendo mucho eso de Dios, ni de Jesús, ni de la cruz, pero yo quiero ser cristiano. Así que todo el mundo quería ser cristiano y la iglesia casi recibía a todo el mundo como miembro de la iglesia cristiana, y pues en realidad no sabían lo que implicaba el morir al pecado, el dejar la naturaleza pecaminosa, vivir para Cristo, dejar todas las prácticas pecaminosas que a Dios no le agradan. Eso es algo que está muy de moda hoy también, hermano. Hoy es muy común que artistas se digan cristianos, deportistas, políticos, personas que de repente quieren congraciarse con la iglesia cristiana y dicen, yo soy cristiano, vota por mí. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta, pero en la final de la Champions hubo un jugador que fue campeón, ¿no? Y se puso ahí 100% Jesús, una banda aquí. No sé si alguien lo notó. 100% Jesús. Bueno, pues ahora contra Colombia cuando jugó, le mentó el 10 de mayo a todos. Pero es cristiano. ¿Sí? Entonces vemos, hermano, como mucha gente hoy día otra vez se pone de moda que todo el mundo quiere profesar ser cristiano. Hoy entrevistan a un reggaetonero rapero y le dicen, ¿y cómo estás? Estoy en bendición, dice. ¿Y cuándo nos haces otro disco? Amén, pronto. Ya usan hasta el vocabulario de la iglesia cristiana también. Se ha infiltrado mucho el mundo dentro de lo que es la iglesia, amén. Mucha gente sin escrúpulos que quería lucrarse de la iglesia se comenzó a meter dentro de la iglesia porque decían, ahora paga, Roma paga. Otra maldición, hermano, que trajo la unión de la iglesia y el Estado fue que los servicios cristianos se llenaron de protocolos y de formalidades innecesarias. Pasaron de reunirse escondidos en una cueva donde no había ningún esplendor, todo era tierra y no había comida y la ropa estaba vieja porque tenían que huir en el desierto, pero estaban llenos de la presencia de Dios. Pasaron de esa miseria física, pero de una gran riqueza espiritual, a una riqueza física ahora, con anillos de oro y grandes vestimentas en grandes basílicas, pero vacíos de Dios. ¿Usted qué prefiere? La presencia de Dios lo es todo. ¿Sí? Y se metió mucho el esplendor, todo lo que tiene que ver, hermano, con riquezas, con vanagloria dentro de la iglesia, y eso poco a poco comenzó a apartar la presencia de Dios de la iglesia. La adoración y la pureza de la iglesia se perdió. Las basílicas estaban llenas de lujos, pero vacíos de Dios. Dios no estaba ahí. Otro problema fue la introducción del paganismo a la iglesia. Muchas fiestas que Roma celebraba como fiestas paganas, ahora que la iglesia cristiana ya era del imperio, se maquillaron y se comenzaron a celebrar dentro de la iglesia cristiana. Inciso D. Se introdujeron las estatuas de santos y mártires y su adoración dentro de la iglesia. Vamos a una cita que no traigo en el PowerPoint, vaya conmigo a Hechos 14:11. Hechos 14:11.
Vamos a leer al 15, dice la palabra del Señor así. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era este el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de todas estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sí? La iglesia del primer siglo jamás hubiera tolerado la idolatría, jamás hubiera tolerado que se metieran estatuas dentro de los templos o que hubiera esculturas de un hombre o de una mujer en sus reuniones y que fuera parte de la veneración. El celo de ellos era muy grande. Cuando quisieron honrar y adorar a Pablo y a Bernabé, ellos dicen: no hagan esto, si de esto les venimos a anunciar que ustedes se conviertan. Sin embargo, la iglesia durante la época imperial comenzó a perder su fuerza espiritual. Y cosas que en el primer siglo a la iglesia apostólica le hubieran parecido abominables, ahora a la iglesia de este periodo le comenzaban a parecer normales. Y es bien peligroso esta situación en la vida de un cristiano, hermano. Cuando el cristiano comienza a coquetear mucho con el mundo, cuando el cristiano comienza a gustarle las cosas del mundo, a decir: no sean tan malas, no seamos tan exagerados, hemos caído en exageración, nos hemos vuelto muy religiosos, y comienza a ver como normal las cosas del mundo. Una canción romántica, ¿qué tiene de malo? Esa cosa lleva a otra. Una pequeña cosa lleva a otra en la vida de los cristianos. Eso fue lo que le pasó a la iglesia imperial. Comenzaron a perder su pureza y su celo por las cosas de Dios, de tal forma que se introdujeron las estatuas. En el año 405 aproximadamente comenzaron a aparecer las imágenes y a rendírsele culto a las imágenes dentro de los templos. Y de ahí para acá usted ya sabe la historia. Había una adoración en Roma que era para Venus y Diana, y sutilmente se cambió por adoración a María. Otro problema fue que se cambió de sentido la cena del Señor. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 11:26. Creo que esa tampoco la traigo. Déjenme ahí la lámina, está bien. En 1 Corintios 11:26 dice: así pues, que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En los tiempos de la iglesia imperial, la Santa Cena se volvió un sacrificio en lugar de un recordatorio. La Cena del Señor, hermano, es algo simbólico. Es algo que Dios dijo que nosotros celebráramos para recordar su muerte y anunciar su venida. Esos son los propósitos. 3 propósitos tiene la Cena del Señor. Recordar su muerte, que Él murió en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, Él dio su cuerpo y su sangre, que es el pan y el vino que simbólicamente lo representan. En segundo lugar, estamos anunciando su venida, que Él vuelve pronto, porque Él dijo: no volveré a tomar el producto de la vid hasta que esté en el reino con mi Padre. Y en tercer lugar, la Cena del Señor está anunciando que un día usted y yo tomaremos la cena con Él. Un día estaremos sentados con Él. 3 cosas significan. Por eso es bien importante que la iglesia lo celebre. Usted sabe, hermano, que uno de los errores que la iglesia cristiana ha caído es no darle la importancia debida a este ceremonial. Pero los beneficios de celebrar la cena del Señor son muchos. En primer lugar, llama a la santificación al pueblo. A mí me agrada cuando vamos a celebrar la cena 15 días antes y personas se comienzan a acercar y a decirme: pastor, mire, mi vida está así y así y así, ayúdeme, ore por mí, yo quiero tomar la cena del Señor. Porque veo que es gente que tiene ese temor de decir: si no estoy tomando la cena es porque no estoy recordando su muerte, no estoy anunciando su venida, y si no estoy anunciando su venida, quizás es porque no estoy listo. Porque los que estamos listos nos urge que el Señor venga. A mí me urge que Él venga para que se acabe todo este caos en el cual estamos viviendo en estos días. ¿Sí? Así que se le cambió el sentido y pasó a ser un sacrificio. Hay un dogma católico que se llama la transubstanciación, y este dogma enseña que cuando el obispo, el sacerdote, consagra el pan y el vino,
se convierte literalmente. Para ellos ya no es simbólico, es literal. O sea que cada vez que los católicos celebran lo que se llama Eucaristía o la comulgación, ellos están literalmente comiéndose el cuerpo de Cristo y bebiéndose su sangre literal. Ellos lo aseguran, esa es la doctrina de la transubstanciación. Sin embargo, hermano, sabemos que es algo simbólico y que no es cierto, no es literal. Nosotros tenemos que celebrarlo en el sentido correcto, y esto se cambió de sentido en el tiempo de la Iglesia imperial. ¿Qué otra maldición vino sobre la iglesia a causa de esta unión Estado-Iglesia? El anciano o el pastor evolucionó de predicador a sacerdote. Este fue otro cambio que hubo dentro de lo que es el predicador. Sufrió este cambio también en este tiempo. ¿Ok? Ya no era un cristianismo que estaba cambiando al imperio, era un imperio que estaba cambiando al cristianismo. Sí, se llenaron los sacerdotes, se llenaron entonces, hermano, de halagos y de elogios. Y hay que tener cuidado con el halago y el elogio. Si no tienes la humildad necesaria, ni tienes, no eres lo centrado necesariamente para que recibas un halago, te puede hacer más daño que bien. Echa a perder, los halagos echan a perder a los predicadores. Así que pasaron de andar huyendo de los leones a ser la élite de Roma. Y hacer ya gente, usted sabe, ya los sacerdotes ya tienen un sentido de santidad, por eso se les besa la mano de, wow, ya es casi lo más cercano a Dios que hay. Y entonces el pueblo es, yo no puedo ser como Él. Él es un sacerdote de Dios, y no es así. Todos los que hemos sido lavados en la sangre de Jesús, que el Espíritu Santo muera en nosotros, tenemos la misma comunión con Dios que cualquier persona. ¿Okay? Así que el mundo terminó metiéndose dentro de la iglesia cristiana, hizo muchísimo daño, y eso pues usted sabe, la iglesia romana todavía existe, aunque en el año 1500, que es un periodo que vamos a ver más adelante, se hizo la reforma precisamente para atacar todas estas doctrinas y dogmas equivocados que se habían metido dentro de la iglesia. ¿Okay? Le voy a hablar ahora, hermano, brevemente de algunos concilios que se dieron durante la época de la iglesia imperial. Sí, le voy a hablar de 3 concilios brevemente porque es mucha información. Pero uno de los concilios más importantes que ha existido en la historia de la iglesia cristiana, después del concilio de Jerusalén, que es un concilio bíblico en Hechos 15, es el concilio del año 325, se dio este concilio. ¿Y qué es un concilio? Un concilio era una reunión de los obispos más importantes de la iglesia para aclarar una doctrina que no estaba clara. Llegar a un acuerdo y decir, esto es así. Entonces, casi siempre que se hacía un concilio era para aclarar alguna herejía que se estaba introduciendo dentro de la iglesia cristiana. Por ejemplo, este concilio de 325 se refería acerca, hermano, de la deidad de Jesús. Hubo un cristiano que se llamaba Arrio, y se conoce como arrianismo. Él se levantó a decir que Jesús no era 100% Dios. Que Jesús no era 100% Dios, se basaba en algunos versículos, como por ejemplo, que se cansó. ¿Se acuerdan cuando Jesús se cansa? Dice, entonces no era Dios, porque Dios no se cansa. Se basaba también en el versículo que dice, que Jesús dice, que ni yo mismo sé cuándo he de venir. ¿Se acuerdan? Dice, Dios es omnipotente y Jesús no sabía cuándo había de venir. Entonces, basado en esos versos, él hizo su postura de que Jesús no era 100% Dios. Y esa es una doctrina muy peligrosa porque esa es la doctrina de las sectas de hoy. Muchas sectas de hoy tienen esa doctrina y muchos las abrazan. Jesús es 100% Dios. Esta doctrina, hermano, fue defendida por un cristiano de aquel entonces que se llamaba Anastasio, y él enseñó la naturaleza de Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que Jesús en su naturaleza de 100% Dios, al convertirse en hombre, al nacer de una mujer, él mismo decidió en algunas ocasiones no echar mano de todos los atributos que él tenía como Dios, pero no porque no los tuviera. Él tenía y tiene todos los atributos de Dios, pero al humanarse, él decidió decir, bueno, en este momento yo voy a renunciar voluntariamente a algunos de los atributos, pero él los tenía. Claro que Jesús sabía cuándo iba a venir. Pues si Jesús es omnisciente, él todo lo sabe.
Cuando ese Jesús que está hablando ahí es el Jesús que dice, en este momento estoy en la naturaleza 100% humano y no se renuncia voluntariamente a ese conocimiento. Hay mucha información en la Biblia que sabemos que Jesús era omnisciente. ¿No dice la Biblia que cuando vinieron a tentarlo que Jesús conocía el corazón de todos? Y les comenzaba a decir, y a la mujer samaritana le dijo, Señor, ¿por qué dices esto y lo otro? Y le dice Jesús, 5 maridos has tenido. Jesús lo sabía todo. Había momentos en que Jesús hacía uso de su omnisciencia 100% y había momentos en que Jesús no hacía uso de esa omnisciencia. Esa es la explicación. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní? Jesús dice, Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino hágase tu voluntad. En ese momento Jesús está despojado de todo su poder. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Él está siendo perseguido y los discípulos lo están defendiendo, ¿qué dijo Jesús? En este momento yo podría llamar 200 millones de ángeles. Entonces, ¿cuál es la compaginación entre dos versículos? Uno que aparentemente nos muestra a un Jesús llorando lágrimas de sangre y diciendo, yo necesito que pase esta copa, y el otro Jesús que dice, no hagan nada, no muevan un dedo, porque si yo quiero 200 millones de ángeles pueden venir a defenderme. ¿Cuál es la compaginación? 100% hombre, 100% Dios. ¿Sí? Eso fue el concilio de Nicea, que es también al concilio que le debemos toda la Biblia que tenemos prácticamente. ¿Sí? Sabemos que hay otras Biblias que contienen más libros, que nosotros llamamos libros apócrifos, pero fue aquí en el concilio de Nicea donde prácticamente nosotros tenemos la Biblia, que es la que nosotros usamos. Concilio de Constantinopla en el año 381, se atacó también la cuestión de la Trinidad. Un cristiano que se llamaba Apolinario defendió esta doctrina. Amén. Y en el año 410 hubo otro concilio y tuvo que ver con la salvación. Y la controversia era de que de que un cristiano estaba diciendo que nosotros no heredamos el pecado de Adán, sino que cada quien hace lo que quiere. Y esta doctrina la defendió Agustín. Nosotros sabemos cómo se le llama esta doctrina. Se llama la doctrina del pecado original. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nacemos destituidos de la gloria de Dios porque venimos trayendo el pecado original. Traemos ya esa malicia. El pecado de Adán nos hizo a todos pecadores. Y Romanos es extensivo en este tema. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo pecamos? Pecamos en Adán. En Adán pecamos todos. Sí, por eso toda persona nace destituida de la gloria del Señor y necesitamos un Salvador. ¿Ok? Termino, hermanos. Termino. Punto número 5. Y dejé este punto al final, hermano, para meditar sobre la importancia de que la iglesia y el Estado estén separados. La iglesia y el Estado deben estar separados. El Estado, no, por ejemplo, la iglesia no debe hacer proselitismo político. Voten por fulano, voten por sutano, no paguen sus taxas, rebélense, no, vamos a una marcha al Capitolio, no. Yo sé que aquí hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero el Estado no tiene nada que ver en la iglesia. Ni la iglesia metida en el Estado, que yo les diga, hermanos, me voy para alcalde de Norcross y apóyenme, nada que ver. Si Dios me llamó a ser alcalde, que me vaya yo a ser alcalde, no puedo ser los dos. Los ministros de Dios, le dijo Pablo a Timoteo, si tú eres un siervo de Dios, no te enredes en las cosas del mundo. Ahora, no, con esto no estoy diciendo que la política es del diablo, con esto no estoy diciendo que la sociedad es del diablo, que el Estado es del diablo, no. La iglesia debe de funcionar en un equilibrio entre la iglesia y el Estado, hermanos. ¿Sí? El proselitismo político no se tiene que hacer para nada dentro de la iglesia. Dos males surgieron de esta unión. Roma se dividió en dos, Oriente y Occidente. En el Oriente, el Estado dominaba a la iglesia. Es decir, la iglesia hacía lo que el Estado decía. Por eso, hermano, la iglesia se pervirtió a tal grado que la iglesia en algunos sectores se hacen unas cosas abominables, ¿no? O sea, ya se hace hasta carnaval dentro de la iglesia y la iglesia es la que paga por el grupo que va a venir a tocar y entonces el vino y todo lo que compra, porque todavía hay una gran influencia del Estado sobre la iglesia en algunos lugares. ¿Sí? Cuando el Estado dominó la iglesia perdió toda su vida espiritual y pasó a ser solamente una religión, que es lo que está operando hoy día en San Pedro, ¿no? Y en Occidente, hermano, en el otro lado fue al revés. En el otro lado la iglesia dominó al Estado.
Los clérigos dijeron a los gobernadores políticos: tú no puedes hacer nada si no vienes y me besas el anillo. Y por eso hoy usted ve todavía esta influencia en algún sector, que cuando muere el Papa, los presidentes vuelan de todas partes del mundo y van y se arrodillan frente a su féretro. Porque todavía hay lugares del mundo en donde la iglesia gobierna sobre el Estado. Y eso no tiene nada que ver. Jesús no nos dejó para eso a nosotros. La misión es clara de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio para que las personas sean salvas de la condenación eterna. Una vez que nos convertimos a Él, vivir una vida que agrade a Él, una vida que verdaderamente dé testimonio que somos hijos de Él, eso es la misión de la iglesia. Y todo lo demás es extra. Así que, hermanos, al final esta iglesia imperial fue más una maldición que una bendición. ¿Cómo debió de haber funcionado esto? Esto debió haber funcionado así. Esto era lo ideal. Lo ideal era que Constantino conquistara, quitara la persecución y le dijera a la iglesia: ustedes por allá sean cristianos, hagan lo que quieran, evangelicen, prediquen, hagan sus reuniones, hagan lo que quieran, y nosotros por acá con el Estado. Eso era lo ideal. Eso hubiera sido lo ideal, porque los cristianos hubieran pasado, bueno, ya no nos están matando por ser cristianos. Se hubiera desarrollado un cristianismo con esa libertad. Pero como Constantino no solamente era cristiano, sino también era el gobernador, era el emperador y al último pues terminó ejerciendo una gran influencia sobre la iglesia, pues la iglesia se corrompió. Pero lo ideal es que el Estado no tenga nada que ver con la iglesia, sino que la iglesia se desarrolle. Eso hubiera sido lo más ideal, pero lamentablemente no fue así. ¿Qué sucedió, hermano, por medio de esta iglesia? Esta iglesia imperial se desvió completamente de las Escrituras. Completamente de las Escrituras. Los dogmas decían: tú no puedes leer la Biblia, sino que pregúntame a mí qué significa la Biblia. La postura de la iglesia era: la Biblia no es para el pueblo. La Biblia es para los obispos, para los que la entendemos, y nosotros les vamos a decir qué significa. El pueblo fue apartado de la Biblia. La iglesia cristiana entró en un oscurantismo bíblico. Eso dio paso a la época medieval. ¿Qué es la época medieval? Es una época de oscurantismo. No hay ningún avance científico, no hay ningún avance tecnológico. La gente vive en una ignorancia tremenda. ¿Por qué? Porque el pueblo fue quitado de la luz que la palabra de Dios trae. Entonces ese fue un gran error, y dio origen al periodo más triste de la iglesia, que es el periodo medieval, que vamos a ver la otra semana, que fue un periodo de apostasía, en donde ya todo el mundo, una vez que están contaminados, que el mundo se ha metido a la iglesia, ya no hay ningún temor de ser verdaderamente cristianos, como Pablo, como Bernabé, como Pedro, que dieron su vida por ellos, por el cristianismo en el primer periodo de la iglesia. Ahora ya no hay nada de eso. La iglesia se pierde en un oscurantismo tremendo, y muchos pues todavía siguen en ese oscurantismo, creyendo que es la religión la que salva. No, es que si yo me bautizo en la religión de mi abuelita, esa religión me promete salvación. No, es que le voy a preguntar a él, que él es el cura, para que él me diga qué significa la Biblia. No. Nosotros, hermano, ahora en Cristo Jesús, hemos sido llamados para que seamos una iglesia limpia, pura, sin mancha, que conocemos la Escritura, que vivimos una vida en santificación y que estamos preparados para que Él venga. ¿Y cuándo Cristo viene, hermano? En cualquier momento. Hay mucha gente que dice: voy a estar listo la otra semana, voy a estar listo el otro mes, el otro año voy a estar listo para el rapto. Sí, como si tú fueras el dueño del rapto. El rapto es en cualquier momento. El Señor viene por su iglesia, nos vamos con el Señor. Por eso el cristiano verdadero debe de ponerse en una balanza. Soy cristiano y estoy listo para irme con el Señor hoy, y si no estoy listo hoy, no soy. Si tú no estás listo para irte con Cristo hoy, no mañana, hoy, ahorita, mientras yo hablo, ahorita a las 12:26 de la mañana, de la tarde. Si tú no estás listo ahorita para irte con Cristo, no eres cristiano. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, pedir perdón a Dios, nacer de nuevo, convertirte si es necesario y decir: Padre, hoy yo quiero estar listo, porque el tiempo es hoy. Hay cristianos que tienen años alistándose. Incline su rostro, hermanos.